Hola a todos. A ver, vamos directo al grano, porque el análisis que tenemos hoy es absolutamente fascinante. A lo largo de la historia, sabemos que hay lugares en nuestro planeta que parecen intocables, casi congelados en el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando esos lugares, que supuestamente están completamente vacíos, en realidad esconden secretos masivos? Hoy vamos a desempacar una investigación increíble que abarca décadas, compilada nada menos que por la periodista ganadora del Emmy, Linda Moulton Howe. Básicamente, es una colección de testimonios y afirmaciones de informantes militares y científicos que honestamente desafían todo lo que creemos saber sobre el hielo de la Antártida. Así que acompáñenos para ir armando pieza por pieza este inmenso rompecabezas. Y bueno, la gran incógnita central es justamente esa. ¿Qué hay realmente bajo el hielo antártico? Piénsenlo por un segundo. La Antártida es un páramo súper hostil. Las temperaturas caen pero tan bajo que simplemente sobrevivir ahí ya es un desafío tremendo. Para la mayor parte de nuestra historia, siempre la hemos visto como eso, hielo y más hielo interminable. Pero según las investigaciones de las que vamos a hablar hoy, este lugar tan aislado podría estar escondiendo secretos increíblemente antiguos, literalmente enterrados bajo kilómetros de hielo. Es un punto de partida que nos obliga a cuestionar por completo esa idea oficial de que es un continente vacío. Sección 1. El primer avistamiento. Como en todo gran misterio, siempre hay un evento extraño que no encaja y que enciende la chispa de toda la investigación. Fíjense cómo se va desarrollando esto. Pasamos del primer avistamiento oficial del continente, por allá en 1820, a un momento súper clave en 1982. Ese año, un ingeniero de vuelo de la Marina de los Estados Unidos estaba en una misión de suministro que se suponía era de rutina desde la estación McMurdo. Pero tuvieron un problema con el equipo y la aeronave tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en una cresta expuesta. Mientras todos intentaban arreglar el problema en medio de ese frío extremo, este ingeniero vio algo a lo lejos que rompió por completo con todo lo que sabía sobre geología. Y el tipo se guardó este tremendo secreto hasta 1998 cuando, ya en sus 70 años, finalmente decidió contactar a Linda Moulton Howe. Y es que si lo piensan, la diferencia entre lo natural y lo que él vio es alucinante. Este ingeniero no vio un simple acantilado o una montaña de nieve. Relató haber visto líneas limpias, ángulos agudos y una simetría perfecta que había quedado expuesta por los vientos implacables de la zona. O sea, sabemos que la naturaleza simplemente no hace líneas perfectamente rectas, ¿verdad? La nieve y el hielo no forman bordes exactos ni superficies que parecen manufacturadas. No parecía roca, no parecía hielo natural, parecía algo construido con una intención geométrica súper clara. Pero claro, antes de que pudieran investigar o acercarse más, la radio cobró vida y les ordenaron salir de ahí inmediatamente. Al regresar a la base, la reacción de los militares fue instantánea y súper severa. Aparecieron oficiales de inteligencia, separaron a toda la tripulación para interrogarlos uno por uno, clasificaron los registros de vuelo y los hicieron firmar acuerdos de confidencialidad súper estrictos. La instrucción fue clarísima. Esto nunca sucedió. Y bueno, este ingeniero guardó silencio por casi 20 años cumpliendo esa orden. 2. Surge un patrón. Porque claro, cuando la periodista escuchó esto en el 98, sabía que una historia aislada no era suficiente. Necesitaba más piezas para armar algo tan grande. Y esto es lo que te vuela la cabeza. Durante las siguientes 2 décadas empezó a aparecer más gente. Y lo más loco es que eran personas totalmente desconectadas entre sí. Tuvimos un geofísico que reportó vacíos enormes y perfectamente organizados en radares de penetración de hielo, datos que clasificaron al instante. Un miembro de construcción de la Marina que dijo haber bajado por un pozo y encontrarse con paredes lisas y metálicas. Un científico en una base argentina que habló de recuperar objetos de más de 12.000 años de antigüedad en muestras de hielo, que luego los militares confiscaron. Y hasta un piloto que relató haber volado sobre zonas restringidas que no existían en ningún mapa. Todos, desde distintos ángulos, apuntaban exactamente a lo mismo. 3. El denunciante de NORAD. Toda esta información era intrigante, por supuesto, pero en 2016 la investigación dio un giro gigantesco con una fuente clasificada. 12.000. Quédense con ese número en la mente por un segundo. Este nuevo informante, que era un oficial retirado de NORAD, soltó una bomba. Afirmó que a unos 3 kilómetros bajo la capa de hielo de la Antártida Occidental existen estructuras inmensas de más de 12.000 años de antigüedad. Estamos hablando de construcciones hechas mucho antes de que los pingüinos fueran los únicos dueños del lugar, en una época donde se supone que la Antártida era una tierra verde, llena de ríos y bosques.
Y para darle más sentido a todo, este informante vinculó estos descubrimientos modernos con algo muy famoso, la Operación High Jump de 1946. Oficialmente, todos sabemos que nos la vendieron como una simple misión de investigación liderada por el almirante Richard Byrd, pero, según los datos clasificados de este denunciante, en realidad usaron encuestas sísmicas que detectaron por primerísima vez estas anomalías extrañas bajo el hielo, señales que, de nuevo, no tenían absolutamente nada que ver con la geología natural. Así que aquí tenemos un contraste brutal. Por un lado, la versión oficial siempre ha dicho que las misiones de países como Estados Unidos, Rusia o China son puramente para investigación científica, medir el hielo, el clima, lo de siempre. Pero las afirmaciones de estos informantes pintan un escenario completamente distinto. Ellos aseguran que en realidad se trata de operaciones de recuperación a gran escala. Básicamente, misiones súper secretas para extraer tecnología antigua y funcional de un complejo gigantesco que parece una ciudad enterrada bajo el hielo. 4. Perforación profunda en el hielo. Llegados a este punto, la pregunta lógica es, a ver, si esto está a kilómetros de profundidad, ¿cómo demonios logran entrar los militares? Bueno, la respuesta nos llega de un contratista militar que estuvo en una misión clasificada en 2003. E imagínense esto porque suena de película. Primero, perforaron un pozo profundísimo directo hacia la anomalía. Luego empezaron a descender en la oscuridad total, pasando capas y capas de hielo blanco y azul, hasta que de repente el hielo se acaba. El contratista cuenta que entró en un espacio abierto inmenso que no tenía nada de natural, y ahí, plasmados en las paredes, encontró símbolos, como un sistema de escritura totalmente desconocido, junto a una puerta enorme que llevaba hacia el interior de la estructura. Tiempo después de esa misión, este contratista enfermó gravemente y decidió romper su silencio, y dejó una frase que resuena muchísimo. Dijo, «La gente debería saber que encontramos algo allá abajo que cambia la historia». Esa frase le da un peso increíble a todo esto. No estamos hablando solo de máquinas o túneles fríos. Estamos hablando de la carga emocional de una persona que sintió el peso absoluto de un descubrimiento monumental y que no podía soportar que se mantuviera en secreto. 5. La verdad silenciosa. Y con toda esta evidencia acumulándose, llegamos al punto más crítico de nuestro análisis, donde el tiempo empieza a jugar en contra. Porque no se trata solo de la gente que bajó al hielo. La logística de un encubrimiento tan grande deja huellas por todas partes. Miren esto, un analista de imágenes satelitales reportó que ciertas zonas de la Antártida eran difuminadas intencionalmente antes de publicarse. Un científico de materiales confirmó haber analizado muestras que simplemente no coincidían con nada en las bases de datos terrestres. Y un coordinador de logística vio cómo se enviaban herramientas súper pesadas de excavación del Departamento de Defensa a zonas donde supuestamente solo había biólogos, y donde casualmente todos los equipos electrónicos fallaban. Lo que nos trae la cronología más reciente. Para el 2020 ya tenían más de 15 testimonios súper creíbles. Pero empezó a pasar algo inevitable. Los testigos empezaron a fallecer por la edad. Cuando el informante clave de NORAD falleció en 2022, hubo un sentido de urgencia tremendo por salvar la investigación. Así que, para fines de 2023, compilaron todo en un informe exhaustivo y a principios de 2024 decidieron hacer públicas las coordenadas exactas y un montón de documentos desclasificados. La razón para desclasificar todo esto fue súper clara. Linda Moulton Howe llegó a una conclusión muy dura. Me di cuenta de que si no contaba esta historia por completo, con todos los detalles, moriría. Ante el riesgo real de que décadas de testimonios militares se perdieran para siempre, la decisión fue poner todas las cartas sobre la mesa. Documentos, ubicaciones, relatos, todo quedó expuesto al público. Básicamente pasaron la pelota a la cancha del escrutinio público para asegurar que estas historias no desaparecieran. Y todo esto nos deja con una última reflexión que es para quedarse pensando. Ahora que las coordenadas y los documentos están ahí afuera desde 2024, ¿cuál ha sido la respuesta de los gobiernos mundiales? Absolutamente ninguna. Cero. No hay confirmaciones, pero ojo, tampoco hay desmentidos ni explicaciones, solo grillos, un silencio total. Y nos toca a nosotros preguntarnos si ese silencio es simplemente que no le prestan atención a una teoría más, o si es la confirmación más fuerte de que el mayor misterio de la humanidad sigue, hasta el día de hoy, celosamente guardado bajo el hielo. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo análisis.